Hidroituango, en el departamento de Antioquia, es el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia. Su historia se puede rastrear desde 1960, momento en el cual se realizaron sus estudios iniciales. Sin embargo, su construcción inició casi 50 años después. Este proyecto busca utilizar el potencial del río Cauca para la generación de energía eléctrica, específicamente a la altura del Cañón del Cauca. Esta megaobra está conformada por una presa de 20 millones de metros cúbicos. Contempla 8 unidades de generación de energía, de las cuales actualmente ya están funcionando 4 y Empresas Públicas de Medellín espera terminar completamente la obra para el 2027. Se ha catalogado esta hidroeléctrica como la construcción más grande del país. Sin embargo, su magnitud no solamente reviste una maravilla de la ingeniería colombiana, sino graves impactos sociales y ambientales. Hoy en Energía y Poder, Hidroituango. Cerca del 66% de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en Colombia proviene de hidroeléctricas. A su vez, cerca del 40% de la tarifa de energía de la factura que llega a sus hogares proviene de la componente de generación de energía, es decir, de la componente de las hidroeléctricas. En Colombia, esa dependencia con las hidroeléctricas nos ha causado estragos. En el 92 tuvimos un capítulo sobre la Hora Gaviria y pues precisamente es parte de la tarea de la transición energética, lograr superar la dependencia que tenemos con el agua. Es parte de las tareas y de lo que hoy se está desarrollando a través de programas como Colombia Solar. La última gran hidroeléctrica que nuestro país ha construido se llama Hidroituango, ubicada en Antioquia. Y hoy aquí en Energía y Poder estamos con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para hablar sobre estas verdades sobre Hidroituango. Bueno, estamos entonces aquí con Daniel Quintero. ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos, Daniel? Qué gusto saludarte. Creo que conocido por todas, por todos, muy famoso en redes, en todo lo que has hecho, además de un territorio tan complicado como Medellín, exalcalde de Medellín. Bienvenido a este espacio de Energía y Poder. No, de verdad, muchas gracias. Para mí es un honor, un orgullo estar acá para hablar de uno de los temas más importantes de los que puede hablar un país, que es no solo de la energía, sino como el poder se constituye alrededor de la energía. Un país no avanza si no tiene una energía a precios accesibles, si no tiene energía además, si no la tiene disponible. Pero también es cierto que muchas veces se queda atrapado en las mafias alrededor de los procesos energéticos, ya de hidrocarburos o incluso de hidroeléctricas, como en este caso, del que vamos a hablar. Pero es difícil hoy hablar de poder en un país sin hablar de energía. Y esto da igual para Estados Unidos que para Colombia, que para Rusia, que para cualquier país del mundo. Y por eso qué oportuno este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, querido Daniel, pues muchísimas gracias. Efectivamente, pues es parte de lo que queremos hacer en este espacio de análisis, de discusión. Y hablando de Hidroituango, para entrar ya en el tema, en 2018 ocurrió un evento desafortunado, se inundó la casa de máquinas y generó una serie de dificultades en un proyecto que ya venía teniendo unas dificultades. En el 2020 tú asumes como alcalde y la primera pregunta es, ¿cómo encontraste esta hidroeléctrica? ¿Qué tuvieron que hacer? Y pues todo lo que alrededor del proyecto se empezó a generar y que ustedes también estando en la alcaldía empezaron a descubrir. Bueno, cuando llegamos lo que encontramos fue ruinas. No se puede expresar de una manera diferente. Era un proyecto completamente destruido. La casa de máquinas había sido arrasada. Para que eso ocurriera, muchas cosas habían pasado previamente. Licitaciones amañadas, intervenciones políticas, desplazamiento de comunidades indígenas, masacres ambientales, destrucción de paisajes impresionantes. Y también se había sumergido los cuerpos de cientos de personas que habían sido masacradas en la zona para poder hacer una limpieza que hicieron grupos paramilitares para poderse tomar la zona previa a la construcción.
Y muchas personas lamentablemente murieron en el Aro y en Ituango en general. Pero lo que encontramos entonces es no solo un proyecto de infraestructura completamente destruido, sino un riesgo para cientos de miles de personas. Lo que encontramos fue una bomba de tiempo. Y teníamos un problema muy grande que resolver, y era, si no poníamos la represa a funcionar lo más rápido posible, es decir, que el agua dejara de caer, porque cuando la encontramos el agua saltaba por el vertedero completa, toda el agua saltaba por el vertedero. Y la presión del agua iba a poder generar. Esa agua caía sobre la base de la represa, y tú recuerdas muy bien, eso no se alcanzó a construir en la base bien. Entonces eso se iba socavando. Entonces nosotros necesitábamos que el agua dejara de correr por el vertedero y empezara a correr por la casa de máquinas, porque el riesgo era que en algún momento se fuera la represa completa. Yo te confieso que yo no dormía bien, y hay días que simplemente me levantaba y a llamar a preguntar cómo están los indicadores, hasta el punto que dije, no, tengo que tener los indicadores en mi oficina. Y en la oficina, en mi despacho, en la alcaldía, tenía indicadores de cientos de miles de sensores que me decían cómo estaba la situación, y viajes interminables a Hidroituango para hacer seguimiento, consecución de recursos. Entonces, por un lado, un proyecto completamente destruido, un riesgo ambiental, un riesgo para las comunidades aguadas abajo, un riesgo de colapso. Pero también lo que me encontré era que había una operación de encubrimiento para que no se supiera la verdad de qué había pasado ahí y que los responsables no pagaran. Y lo que hice como alcalde fueron dos cosas. Uno, luchar para sacar el proyecto adelante, es decir, evitar que colapsara. Sí, evitar una tragedia que coincidía particularmente con generar energía también para el país. Pero solo por el hecho de que pasar el agua por donde debía pasar reducía la presión. Y pues adicionalmente nos iba a ahorrar un racionamiento energético. Pero también que se supiera la verdad. Y ahí empezamos toda una investigación, miles y miles de documentos, hasta que pudimos llegar entonces a información clave que nos permitió denunciar y demandar a los responsables o imputados, y recuperar 4.3 billones hasta ahora, pero tenemos además una denuncia interpuesta por 10 billones ya admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que esperamos que se falle en los próximos años en favor de las arcas públicas de los colombianos. Pues las hidroeléctricas, y hay una gran discusión alrededor de las hidroeléctricas a nivel global, no solo en Colombia, tienen unos enormes impactos sociales, ambientales, pero en un país como el nuestro, una violencia política, y que muchos de los megaproyectos de nuestro país estuvieron antecedidos por masacres, por temas que realmente nuestro país está buscando superar. Un proyecto de estos, en esas circunstancias, a punto de un colapso, pues evidentemente lleva a la necesidad de resolver el asunto de proteger la vida que pues allí estaba en amenaza. Pero las primeras preguntas que uno, después de ir revisando qué ocurre, pues tienen que ver con la responsabilidad. ¿Qué pasó para llegar a esa situación? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué arrojan las investigaciones que estando toda la alcaldía encontraron sobre las responsabilidades en el desarrollo de la obra? Bueno, lo primero que encontramos es que Hidroituango empieza a caerse desde que se licitó, incluso desde que se pensó. Hidroituango es visionado por una empresa que se llama Integral, que además termina estando metida en un montón de escándalos de corrupción en EPM. En los años 60, 70, ellos visionan construir un proyecto, incluso no era una sola represa, sino dos, era Hidroituango y otra que se llamaba algo con Santo, Monsanto, algo por el estilo, Espíritu Santo, un poco más adelante. Serían las hidroeléctricas más grandes del país, pero tenían un problema, y es que ahí habían comunidades indígenas, habían especies endémicas, y habían 21 fallas geológicas. Una de ellas gravísima, que hace que cada 500 años haya un gran movimiento en masa, que más o menos cada 500 años,
que ha cambiado una y otra vez la fisonomía de toda esa región, y que acaba de ocurrir más o menos 100 años antes de que los españoles llegaran a Colombia. Por tanto, estamos cerca de los tiempos, si ocurre cada 500 años, de los tiempos en que algo parecido pudiera ocurrir. Y por tanto, cuando Integral diseña el proyecto, se lo presenta a EPM, EPM lo rechaza. Ahora, EPM lo rechaza, pero eso que rechazó EPM no fue un problema para Álvaro Uribe Vélez, que siendo gobernador de Antioquia, en el 98 decide que la gobernación lo va a hacer, que no lo va a hacer EPM, que era el natural gestor de los proyectos energéticos del departamento. Y Uribe dice, no, vamos a hacerlo de todas maneras, lo va a hacer la gobernación de Antioquia. Crea una empresa de papel, luego llega el gobernador Luis Alfredo Ramos, un par de periodos después, continúa con el proyecto. Álvaro Uribe ya como presidente le da licencia ambiental, desconociendo absolutamente todo, y ahí arranca la ejecución de un proyecto que, pasa algo adicional, y es que el proyecto se lo van a ganar los chinos. Y entonces Uribe habla, y eso está todo documentado, Uribe habla con el gobernador para que pare el contrato, se lo entregue a EPM, EPM se lo entregue a unos amigos de él, unos amigos del corazón del GEA, que son con Concreto, que son con INSA, y que es, y la brasilera Camargo Correa, involucrada también en escándalos de corrupción con Odebrecht en Brasil. Entonces, como puedes ver, ya había mucha oscuridad en el proceso de licitación. Una historia tremenda, pero esto se agrava porque cuando ocurre todo este escándalo de Odebrecht, sale información que yo he pedido a la Fiscalía que avance y no han avanzado, porque en su momento Néstor Humberto Martínez dijo que en este proyecto se habían entregado coimas. Y pues lo dijo el fiscal en su momento en Televisión Nacional, pero no hay ni un solo capturado. Entonces, cuando un proyecto se entrega entregando coimas, con pago de coimas, pues usted ya sabe qué va a pasar. Se empiezan a hacer pasito entre ellos, nadie se vigila lo suficiente y el resultado es que empiezan a darse licencias. Una de las cosas que decía Néstor Humberto Martínez es que se había presentado un precio artificialmente bajo y que posteriormente se iban a hacer unos ajustes para elevar el valor del proyecto y compensar a los constructores. Para ganarse la licitación y luego ir compensando. Exacto. ¿Y cuál es ese proyecto, ese sobrecosto que les permite entonces compensar las ganancias y poder pagar las coimas a los constructores? El tercer túnel, que es el que colapsa. Ese tercer túnel que colapsa no estaba en los diseños, es un invento que se hace engañando a la autoridad ambiental, engañando al país. Inician la construcción de ese túnel sin licencia ambiental. Eso nunca había pasado en el país. Un proyecto de una dimensión de estas, se construye un tercer túnel de más de $1 billón, una construcción de más de 3-4 años sin licencia ambiental, y que solo llamen a la autoridad ambiental cuando el túnel ya está casi listo. Cuando llega la autoridad ambiental le dicen, ¿ustedes qué están haciendo acá? EPM engaña, miente, toda esta información nosotros la presentamos. Y la autoridad ambiental le dice, ¿ustedes son conscientes que esto aquí se puede caer? ¿Eso qué año es más o menos? Esto ya es el periodo de Federico Gutiérrez, pero el cambio de diseños ocurre en el periodo de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, el túnel lo siguen construyendo, ya empieza el gobierno de Federico Gutiérrez y ahí la autoridad ambiental llega y pregunta, ¿ustedes qué están haciendo? EPM en el gobierno de Federico Gutiérrez engaña a la autoridad ambiental diciéndole que la razón por la que no solo habían construido el tercer túnel, sino que no le habían puesto compuertas a los otros túneles, era por unas fallas geológicas, cuando nosotros pudimos probar que el objetivo era incrementar el valor del proyecto. Y pues el problema no termina ahí. El problema es que deciden bajarle la calidad a los diseños y a los materiales. Menos pernos, menos concretos, grosores de las varillas inferiores. Todo eso
combinado pues lleva al colapso de ese túnel. Yo llamo a eso el colapso de la inteligencia. Todo falló. Y luego lo peor de todo es que cuando ocurre el desastre, el gerente de EPM dice que la razón por la que había colapsado el túnel y había causado todos estos daños había sido por una falla imprevisible e irresistible de la naturaleza. Y yo dije, no, o más o menos cierto, pero de la naturaleza humana. La naturaleza no falla, es los humanos los que fallamos. Y acá lo que hubo fue corrupción, negligencia y ocultamiento. Los documentos que probaban todo lo que nosotros estamos hoy diciendo estaban en EPM ocultos. Hubo una operación de ocultamiento para que no se conociera. Los tenía también el GEA y tampoco se los presentó en su momento a la ciudad. Cuando yo pongo la demanda de Hidroituango, esto se convierte en un cisma político de grandes dimensiones en Antioquia porque toca absolutamente a todo el mundo. Toca alcaldes, toca gobernadores, toca empresarios, toca presidentes y expresidentes, pero había que hacerlo. ¿Cuánto llevamos? 15 minutos. Listo. 15 minutos más, vamos. Yo meto un poquito. Yo ahí entro mientras tanto. Justamente todo esto es lo que buscamos analizar en energía y poder. Esos entramados que han llevado al desarrollo en estas circunstancias de proyectos energéticos o proyectos en este país y cómo las relaciones políticas han encubierto o se han beneficiado de muchos de estos aspectos. Seguramente en su momento quienes estaban detrás del proyecto, desde esas gobernaciones, desde la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, justificaron el desarrollo de estos proyectos y todo lo que ocurrió con el impacto ambiental, con seguramente el tema energético del país, asegurarle más energía al país, pero hoy en medio de una transición energética es justamente lo que estamos buscando cambiar y buscar que existan proyectos más sostenibles y es parte de la discusión que tenemos hoy con el desarrollo de la transición energética en nuestro país. Vamos a dar una cápsula donde vamos a presentar algo de esta historia de lo que significa el proyecto Hidroituango y las verdades alrededor del proyecto. En 2018, Hidroituango vivió una de las peores crisis en la historia de la infraestructura colombiana. Un colapso en uno de los túneles de desviación del río Cauca provocó un represamiento masivo que puso en riesgo no solo la obra, sino también la seguridad energética del país. Ante la emergencia, EPM tomó una decisión drástica: inundar la casa de máquinas para evitar el colapso de la presa. Al mismo tiempo, más de 25.000 personas fueron evacuadas de municipios aguas abajo como Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres. La contingencia tuvo efectos sociales, ambientales y en el planeamiento energético, pero también abrió un capítulo de cuestionamientos políticos. En 2019, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas por presuntas irregularidades en la gestión del proyecto, lo que generó un detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos. Entre los investigados se encontraban gerentes de EPM e Hidroituango, miembros de sus juntas directivas y los exgobernantes de Antioquia Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, además de exalcaldes de Medellín como Juan Esteban Calle y Jorge Londoño. Con Hidroituango fuimos testigos de que la energía es una fuerza de la naturaleza y de la política. Bueno, en Energía y Poder, conversando sobre Hidroituango, sobre las verdades de primera mano, mucha información que la gente no conoce, pero tal vez para explicarle al país qué es el GEA y qué relación tiene con EPM, qué entramado encontraron ustedes cuando estaban en la alcaldía de esas relaciones políticas y económicas en Antioquia, en Medellín, que puedan contarnos y explicar las razones por las cuales este proyecto pues, se convirtió en un foco de corrupción en algunos casos, pero también en un desastre que ustedes en ese momento y que afortunadamente el país hoy puede dar por superado. Bueno, para hablar del GEA hay que hablar de la historia de Antioquia, no porque el GEA venga desde el inicio de la historia de Antioquia, sino porque juega un papel relevante. Antioquia se desarrolla de forma particular en modelos asociativos. Es quizá, yo digo a veces como
como chiste, es quizás la ciudad más comunista del país, porque en Medellín todo es público. Las empresas de basura son públicas, la energía es pública, todos los servicios son públicos. Incluso la de telefonía era pública hasta que la vendió Fico en este periodo. Vendió a Tigo Une, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del país, era pública. Aeropuertos son públicos, el centro de convenciones es pública. Entonces, ¿qué hizo que en Medellín hubiera tanto fervor por lo público? Pues esa es una historia que va mucho más atrás, te la cuento. Bueno, tiene que ver con minería, que es tu tema, y es que la minería en Antioquia era de alto riesgo y entonces obligaba a la gente a distribuir el riesgo, participar en varias minas al mismo tiempo, y eso hizo que la gente empezara a aprender a hacer ejercicios por acciones. En Medellín se crea la primera bolsa de valores de Colombia, Medellín se convierte en la capital industrial de Colombia y hay un montón de empresas ya privadas, pero que se crean por acciones. Son miles de personas los dueños. En Antioquia no había ni Santo Domingos, ni había Ardilas Lules, todo era de todo el mundo. Es una ciudad bien particular, se desarrolló así de forma particular y se convirtió en la ciudad de mayor clase media del país. Y eso fue hasta más o menos los años 70, cuando una gran crisis económica a nivel mundial del petróleo y otras hace que Colombia sufra mucho. Las empresas empiezan a perder mucho, empiezan a haber unas tomas hostiles, es decir, empresas o extranjeras o bogotanas o barranquilleras tratan de comprar esas empresas por acciones en Antioquia y hay un grupo de empresarios que deciden sindicalizarse para proteger la propiedad accionaria de las empresas y que se mantuvieran en Antioquia. Eso parecía un buen objetivo. El único problema era que violaba la ley. Y que terminó despojando a los verdaderos accionistas del poder de sus acciones. Todo esto que he dicho es muy técnico, pero en definitiva es un grupo de empresarios se sindicalizó, se tomó unas empresas que eran públicas por acciones de accionistas muchos, y luego de que hicieron eso, a eso le llamaron sindicato antioqueño, luego lo llamaron GEA, luego de que hicieron eso, lo que pasa es que se dan cuenta que si pudieron tomarse unas empresas sin pagar un solo peso, podían también tomarse el sector público. Y entonces, utilizando a un grupo de empresarios también antioqueños, se toman empresas públicas de Medellín, se toman un montón de empresas e instituciones antioqueñas, el medio de comunicación de Antioquia y otros, y crean una especie de cosa nostra en la que podían cometer todos los errores y delitos que quisieran y nada se iba a saber, todo se ocultaba. El control de todo, de la economía de la región, de la política, de los medios. De absolutamente todo. Y al mismo tiempo está pasando en Antioquia una serie de masacres. En Medellín es donde más falsos positivos hay, es donde más militantes de la OP son asesinados, donde más desaparecidos, donde más... Todos los conflictos que quieras mencionar en Colombia se presentaron con mayor intensidad en número en Antioquia. Pero eso también es una ciudad que vive con mucha fuerza los dolores de la guerra. Y por eso es tan apasionada también para todos estos temas. Hay muchos deseos de venganza y muchos deseos de que las cosas no vuelvan a pasar. Las dos cosas se juntan. De echar para adelante. Sí, pero es una ciudad difícil en términos emocionales porque ha sufrido mucho, mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo también a veces veo que hay gente que la critica sin reconocer que Medellín y Antioquia han sido víctimas como pocas de las violencias, como Quibdó, como otras, pero Antioquia también. A veces se nos olvida que Antioquia ha sufrido tanto. Lo que pasa ahí es entonces que, como he dicho, el paramilitarismo y Pablo Escobar y otros estaban tomando Antioquia también al mismo tiempo a la fuerza y mataron a la oposición, mataron a la izquierda, mataron a Jesús María Valle, mataron a Héctor Abad Gómez, pero con ellos a miles y a otros simplemente casi que los desterraron a
María Cano y a otros, los llevaron prácticamente a la locura y a la depresión para eliminarlos. Es un departamento que se acostumbró lamentablemente a eliminar a los suyos si pensaban diferente. Yo me elijo alcalde de Medellín gracias a que no me dejo arrastrar por esa línea de que todos teníamos que ser igualitos y pensar igualito y hacerle caso al GEA. Y digo, lo que pasó en Hidroituango tiene que saberse. Y contrario a todas las expectativas, incluso del mismo uribismo, pues les gano las elecciones y cumplo mi promesa. Porque, bueno, eso es una historia muy importante porque precisamente es lo que buscamos desentrañar en Energía y Poder alrededor de estas discusiones, pero esta historia nos cuenta un poco las relaciones de EPM, cómo surge EPM. Es hoy una de las empresas más poderosas del sector energético en Colombia. Antioquia tiene un papel fundamental en el sector minero energético también del país y pues desarrolla uno de los proyectos más importantes, la última gran hidroeléctrica de Colombia, como lo es Hidroituango. Cuando llegan ustedes, entonces, ¿qué proceso de transformación se ha dado en EPM y cómo asumen ese debate político que hasta hoy permanece? Creo que hoy con esta nueva alcaldía de Fico hay una disputa por la empresa. Yo tengo una pregunta y es, que fue además la primera que le hice a todo el equipo de EPM y a la Junta y al equipo directivo de EPM, les pregunté ¿por qué una empresa de servicios públicos debe ser pública? Y se metieron en una enredada tremenda. Porque lamentablemente la visión corporativa que se había implementado en EPM le había llevado a olvidar por qué se había creado EPM casi 100 años atrás. Que se había creado para prestar servicios, para dar servicios y para crear ventajas estratégicas. Tener empresas públicas es clave porque nos permite ya a un departamento o a un país tener unas ventajas estratégicas y crear apoyar unos intereses nacionales relevantes. EPM había perdido eso. En su matriz de riesgo, EPM, por ejemplo, tenía que uno de sus mayores peligros era que llegara alguien que empezara a hablar de universalización de los servicios públicos. Y llegaste. Y llegué. Entonces, para ellos era un problema que yo les dijera que había que llevarle agua a todo el mundo. Que no podíamos ser la empresa de servicios públicos más grande del país, incluso la segunda empresa más grande del país en general, y que no hacía sentido que estuviéramos invirtiendo en Chile, en México, en Guatemala, en Salvador, si había un niño en Popular que todavía no tenía agua, si había una persona en Chigorodó que no tenía energía, que eso no hacía ningún sentido. Entonces, una de mis misiones en EPM fue recuperar el sentido de lo público y explicarles que eso no implicaba que no iban a tener utilidades, sino que íbamos a tener utilidades económicas y utilidades sociales. Cuando llegamos, eso, pues además nos tocó pandemia. Y en pandemia sí que fue relevante reconocernos como una empresa pública. Sí, llevarle servicios públicos a la gente en sus casas en medio de esta situación. Sí, entonces, en ese periodo, por ejemplo, le pagamos el agua, la energía, o no le cobramos más bien a la gente en el periodo que estuvo encerrada. Mantuvimos congelado el precio de la energía durante también todo ese periodo. En el último semestre logramos además hacer un bajón en los precios de energía. Nunca nos fuimos a cortarle el agua a la gente, cosa que hoy viene haciendo el nuevo alcalde Federico Gutiérrez. Y creo que eso debe ser un mensaje para todas las empresas de servicios públicos del país y de energía, y es recordar el valor de lo público. ¿Por qué somos públicos? ¿Por qué es importante tener empresas públicas? Sí, hay que hacerlas sostenibles, pero también hay un tema de responsabilidad social. Es fundamental hacerlas sostenibles, porque si no, terminan vendidas a españoles, como ocurrió con Electricaribe. Y pues miremos en el desastre que terminamos. ¿A quién le va a doler los temas de Colombia sino a los colombianos? Por eso los temas de servicios públicos no deberían estar en manos extranjeras. Son demasiado importantes para entregársela a cualquiera. Además son estratégicos ahora que estamos discutiendo la transición energética.
dejar una transición energética en manos del mercado es una complejidad, porque el camino, el sendero para conducir esa transición energética debe ser una misión estratégica de los estados. Y en este caso de un gobierno local como el de Antioquia, en Medellín, con una empresa tan poderosa como EPM. Yo cuando llegué al ministerio, una de las primeras cosas que hice fue visitar Hidroituango. Y me encontré con algo que quiero que conversemos también. Primero, unas enormes capacidades en la ingeniería. Yo soy ingeniero y estuve recorriendo el proyecto cuando ya estaba a punto de ponerse en operación una de las unidades. Estuvimos de hecho el día en que se puso en operación las unidades y los profesionales que estuvieron ahí al frente del proyecto, ingenieros heroicos que salvaron las vidas en medio del desastre que estaba ocurriendo, pero también todo lo que se hizo por salvar la empresa, porque con el proyecto estuvo en riesgo EPM, la misma empresa, producto de todo lo que pasó y producto de toda esta historia. ¿Cómo lograron en ese momento sacar adelante EPM, recuperar, levantar cabeza? Porque era un proyecto que fácilmente se hubiera podido llevar no solo la vida y a la gente, sino incluso económicamente a la empresa. Y a la ciudad. Hidroituango es tan grande que es quizá el único proyecto capaz de quebrar EPM. Y eso es lo que nos encontramos, que querían quebrar EPM. Evidentemente, todo estaba dado para que Hidroituango no funcionara, para que estuviera en crisis permanente. Ya siendo alcaldes, nos encontramos también que hubo intereses por parte del GEA para que el proyecto no pudiera salir adelante. Incluso saboteos internos que se hicieron en el mismo sentido. Un intento de intervención por parte del gobierno nacional en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. Trataron de causarnos un default para que pudieran intervenir o el gobierno nacional interviniera EPM y se quedaran duque con el gobierno de EPM. Pero quizá uno de los temas más retadores era que EPM se había comprometido de forma irresponsable con unos temas de energía en firme. Los tiempos para Sí. entregar la energía al país. Y esto era, teníamos que entregar la energía, creo que era el 1 de diciembre del 2022. A las 8 de la mañana teníamos que estar en subasta ofreciendo la energía de Hidroituango. Y los tiempos realmente eran muy apretados. Trabajamos 24/7, miles y miles de personas trabajando de forma permanente. Y yo creo que acá hay que hacer un reconocimiento muy fuerte a la gerencia de EPM, a los miles de colombianos y contratistas que estuvieron ahí metidos en condiciones muy complejas, muy difíciles, muy retadoras, muchos arriesgando su vida para poder sacar el proyecto de infraestructura más complejo de América Latina, uno de los más complejos del mundo por su situación, y pasar de un gran desastre a un proyecto en funcionamiento, a un proyecto que además salvó a Colombia de un racionamiento energético. Sin Hidroituango, otra hubiera sido la historia. Y contra todo pronóstico y contra muchos intentos de que el proyecto no saliera adelante, pues pudimos sacarlo adelante. Sí, un reconocimiento a los ingenieros. Con ellos estuve recorriendo el proyecto y después de esta historia, de todo el acumulado de errores, de problemas, de corrupción, hoy el proyecto está funcionando, ya tiene unidades en operación. Y la pregunta es para la gente que nos está escuchando, bueno, hoy, ¿cuál es el estado hoy de Hidroituango? ¿Cuál es el papel hoy de Hidroituango? Pero también cómo resolver todos esos pasivos que quedaron de un proyecto de estas características con esta historia. Bueno, Hidroituango hoy es un proyecto con 4 turbinas funcionando. Nosotros dejamos esas 4 turbinas funcionando. La alcaldía de Federico Gutiérrez no ha sido capaz de poner ninguna más en funcionamiento en su año y medio ya de operación o de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez. Sin embargo, es un proyecto que siempre va a estar herido. Nosotros le metimos todo lo que se le podía meter. Es decir, pernos, concretos, sensores por todo lado. Pero es un proyecto que siempre va a estar herido, porque el agua durante 6 meses del río Cauca entrando, golpeando cada una de sus esquinas, presionándola, empujándola, socavando sus muros, socavando todo, pues
siempre va a ser que sea un proyecto riesgoso y quizá en 100 años haya la tecnología para resolver hasta el último riesgo, pero por ahora siempre va a haber que monitorearlo con mucha atención, con mucho cuidado. Terminar las 4 turbinas que faltan es muy importante para que menos agua todavía caigan por el vertedero y entonces tengamos ya un vertedero seco y podamos terminar de ordenar lo que está pasando en el cuenco. Pero también hay unos daños ambientales que se causaron. El río fue secado. Estuvo 1 o 2 días seco completamente el río Cauca, el segundo río más grande del país. Es un daño ambiental inmenso. Las especies endémicas que fueron sumergidas, las especies que murieron ahí sin ninguna alternativa, y las comunidades indígenas que fueron desplazadas. Esos son daños, yo creo que son eternos, incluso para la reputación de EPM, que había tenido una reputación pues impecable hasta entonces. La verdad es que muchas cosas las ocultaban, pero ya no. Ya después de esto, nuestras denuncias de otros temas empezaron a salir a la luz. Y ahí tenemos Bonjic, tenemos otros escándalos que ahora se recuerdan con más intensidad, que Orbitel, por ejemplo, Antofagasta y otros, que muestran que no hay que creerse el cuento de que hay unos superhombres que administran todo muy bien, que cuando nos echan ese cuento muchas veces lo que hay debajo es mucha corrupción. Sí, es un destino de una empresa muy importante, pero también de reconocer cómo se hacen este tipo de proyectos en un país como el nuestro, con unas características especiales. Eso es una discusión, como lo decía hace un momento, de los impactos de las hidroeléctricas en el mundo. Y hoy, pues ya después de lo que ocurrió con Hidroituango, pensar en una nueva hidroeléctrica en Colombia es distinto. Todo lo que hemos vivido, toda esta historia, el impacto social, ambiental, todo lo que significa estas heridas que dejó el proyecto, hoy nos pone a pensar si nuevamente será posible en algún momento construir una hidroeléctrica. Pero tenemos ahora otras tecnologías, el sol, el viento, y precisamente esa es la transición energética. ¿Cómo ves tú la posibilidad de proyectos de este tipo hacia adelante? Pues uno de los retos que yo me encontré cuando llegué a EPM es que no tenían un solo proyecto solar. Habíamos perdido además todas las subastas solares. Nosotros dejamos funcionando el primer proyecto solar en EPM, Tepuy, que nos lo ganamos después de una subasta. Que creo que ya se puso en operación. Sí, 83 megas en operación. Pero además es que habían EPM, la empresa de servicios públicos más grande del país, de energía generadora más importante del país, en el gobierno de Federico, había entregado la exclusividad de la construcción de todos sus proyectos energéticos a una empresa llamada Invenergy canadiense. O sea, había tercerizado la operación del... Se había regalado. ¿Y qué había hecho Invenergy? Pues perder todos los proyectos. ¿Y qué pasó cuando nosotros llegamos y encontramos la forma finalmente de sacarlos? Invenergy se fue a trabajar con Celsia. Y con otros. Entonces, el competidor de EPM es que a Colombia la han jodido de muchas maneras. Por todos lados la joden. Se necesita carácter y se necesita amor y corazón por Colombia para que no nos sigan haciendo lo que nos han hecho tanto tiempo. Los competidores de EPM estaban en la junta de EPM y EPM perdía todas las licitaciones solares, todas las subastas. ¿Adivine por cuánto? Por $1. Resulta que la competencia se presentaba el mismo proyecto, $1 más barato. O sea, sabían cuánto iba a ofrecer EPM porque estaban pasándole la información. Ahora, ¿qué creo yo que viene para el país? Y si Dios quiere y soy presidente de Colombia, yo creo que tenemos que avanzar en la transición energética. Tenemos que avanzar muy rápido en una transición energética que yo llamo pasar de la era de las cavernas a por lo menos la de la primera revolución, si se quiere, industrial. Y es que tenemos a 6 millones de personas cocinando con leña en sus casas y con basura y con todo lo que le puedan meter a eso. Esa es la primera transición que tenemos que hacer porque esto es tremendamente costoso ambiental,
económicamente, pero también en términos de su salud es gravísimo. Y socialmente. Y socialmente. La pobreza. Entonces, lo primero es, ahí tenemos 6 millones de personas, 1.6 millones de hogares que están cocinando con leña. Tenemos como 8 millones de hogares con pobreza energética, donde también hay que trabajar. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que bajar los precios de la energía en Colombia. Y para bajar los precios de la energía en Colombia necesitamos avanzar en todos los temas, no solo regulatorios, sino tener carácter también para encontrar dónde es que se están robando la plata. Eso hay que encontrar. Y avanzar, sin ninguna duda, en proyectos de energía solar como avanzaste mientras fuiste ministro con el tema de comunidades energéticas. Eso es una alternativa potentísima para cambiarle la vida a la gente. Y ahí tenemos que avanzar y ejecutar mucho y muy rápido. Pues justamente para ir cerrando este espacio, de cara al 2026, y en este espacio estamos preguntándole a quienes pasan por aquí, con quienes compartimos, ¿cómo ves las cosas para nuestro país en el 2026? Pues yo creo que bien. Sí. Que vamos a ganar la presidencia y vamos a hacer que Colombia se mueva muy rápido en muchos temas que son relevantes para los colombianos. Yo estoy convencido que Colombia tiene mucho potencial, es un país maravilloso que ha maltratado mucho a su gente y no tiene que ser así siempre. La gente pareciera que no tiene salida, no sabe para dónde coger. Tenemos 5 millones de personas que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso. Los jóvenes quieren irse a otro país, pero este es un país que tiene todo con qué. Lo que necesitamos es quitar un montón de sanguijuelas que han detenido el avance del país y hacer lo que yo llamo un reset a la política en Colombia. Acabar con todo lo que no nos deja avanzar, con la notaría, las cámaras de comercio de casa, quitarle plata a la gente. Yo he hablado de cerrar el Congreso y de llamar un nuevo Congreso, un Congreso que realmente represente a los colombianos, que tengan que responder cuando la embarren y cuando haya actos de corrupción. Aquí un corrupto como Ciro Ramírez pues sale de la picota y sale a votar En contra de las reformas en sociales. contra de las reformas sociales. No representan a los colombianos. Pero yo estoy convencido de que tenemos con qué, de que hay con qué. Y aquí estamos para eso, para decirle a los colombianos, hay con qué, tenemos con qué y esto se va a poner bueno. Tenemos toda la buena energía en este país para sacarlo adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Esto ha sido Energía y Poder. Les invitamos a ver los siguientes capítulos y a través de estas historias vamos a estar hablando de esto, de política, de desarrollo, de democracia, de país. Muchas gracias.